Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes que están en sintonía de esta su radio. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartir el capítulo 13 de Primera de Reyes. Le hago la invitación a que lea junto conmigo si es posible, y si no, anote el capítulo para que después lo pueda leer bajo la luz del Espíritu Santo, pidiendo esa dirección. Vamos a leer este capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por orden de Dios, un hombre de Dios llegó a Betel desde Judá, cuando Jeroboam estaba junto al altar quemando el incienso. El hombre de Dios gritó en contra del altar por orden de Yahvé: altar, altar, esto dice Yahvé, nacerá en la casa de David un hijo de nombre Josías. Sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos lugares, a los que queman el incienso en ti, y se quemarán en ti huesos humanos. Y ese mismo día dio esta señal. Esta es la señal que les da Yahvé: el altar se partirá y la ceniza que está encima se desparramará. Cuando el rey Jeroboam escuchó esa maldición del hombre de Dios contra el altar de Betel, extendió la mano y ordenó: deténganlo. Pero la mano que había extendido contra el hombre de Dios quedó tiesa y no pudo encogerla. El altar se rompió y la ceniza del altar se desparramó. Esa era la señal que había dado el hombre de Dios por orden de Yahvé. El rey tomó entonces la palabra y dijo al hombre de Dios: por favor, apacigua a Yahvé tu Dios. Ruega por mí para que vuelva a mover mi mano. El hombre de Dios apaciguó a Yahvé, y la mano del rey volvió a moverse, estaba como antes. El rey dijo entonces al hombre de Dios: ven conmigo a mi casa, recuperarás tus fuerzas y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no entraría allí contigo. No comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque la palabra de Dios trae también una orden para mí: no comerás pan ni beberás agua, ni regresarás por el mismo camino por el que viniste. Se fue pues por otro camino, desviándose del camino por donde había subido a Betel. Había en Betel un viejo profeta, cuyos hijos le fueron a contar todo lo que el hombre de Dios había hecho ese día en Betel. Repitieron a su padre todas las palabras que este hombre había dicho al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le indicaron el camino por donde el hombre de Dios venido de Judá se había vuelto. Dijo entonces a sus hijos: ensíllenme mi burro. Le ensillaron el burro y montó en él. Se fue pues tras el hombre de Dios y lo encontró sentado bajo un teberino, y le dijo: ¿tú eres el hombre de Dios que vino de Judá? Respondió: sí, yo soy. Le dijo: ven a mi casa para que comas un poco. El otro respondió: no puedo volver contigo ni entrar en tu casa. No comeré pan ni beberé agua contigo en ese lugar, porque esta fue la palabra de Yahvé: no comerás pan ni beberás agua, y no te volverás por el camino donde te fuiste. Pero el viejo profeta le replicó: yo también soy un profeta como tú. Y un ángel me habló, me transmitió esta orden de Yahvé: haz que se venga contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Era una mentira. El hombre de Dios se volvió pues con él, comió pan y bebió agua en su casa. Cuando estaban sentados a la mesa, una palabra de Dios fue dirigida al profeta que lo había traído de vuelta. Habló fuerte al hombre de Dios que había subido de Judá: así habla Yahvé, ya que te has rebelado a la orden de Yahvé y no has cumplido el mandato que te dio Yahvé tu Dios, puesto que has vuelto sobre tus pasos y has comido aquí pan y bebido agua, siendo que tú habías recibido la orden de no comer ni beber, tu cadáver no entrará en la tumba de tus padres.
Después de haber comido y bebido, el profeta que lo había traído de vuelta le ensilló su burro, y el hombre se fue. Un león lo atacó en el camino y lo mató. Su cadáver quedó en el camino. El burro no lo abandonó y el león se quedó también al lado del cuerpo. La gente que pasaba por allí vio el cadáver en el camino y al león que estaba echado a su lado. Cuando llegaron a su casa, contaron lo que habían visto en la ciudad donde vivía el viejo profeta que lo había desviado de su camino. En cuanto lo supo el profeta dijo: es el hombre de Dios que desobedeció la orden de Yahvé, y Yahvé lo entregó al león, que lo desgarró y le dio muerte, según la palabra que Yahvé había dicho. Se dirigió enseguida a sus hijos: ensíllenme mi burro, les dijo. Se lo ensillaron. Salió y halló el cadáver atravesado en el camino, junto con el burro y el león, que estaban todavía allí a su lado, cada uno. El león no había devorado el cuerpo, ni tampoco había atacado al burro. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios y lo puso sobre su burro y lo trajo de vuelta. Cuando llegó a la ciudad, se encargó de los funerales y del entierro, depositó el cadáver en su propia tumba e hizo duelo por él. Después que lo hubo sepultado, dijo a sus hijos: cuando yo muera, me pondrán en la tumba donde enterré al hombre de Dios. Depositarán mis huesos al lado de los suyos, porque, se los digo, se cumplirá la maldición que pronunció por orden de Yahvé contra el altar de Betel y contra todos los lugares altos de las ciudades de Samaria. A pesar de eso, Jeroboam no se apartó de su mala conducta, volvió a elegir sacerdotes entre el pueblo para los lugares altos y instituía como sacerdotes a todos los que él quería, y pasaban a formar parte de los sacerdotes de los lugares altos. Esto fue motivo de pecado para la casa de Jeroboam, por eso fue destruida y exterminada de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues aquí leemos, hermanos, en este capítulo 13, cómo este hombre de Dios, que no nos dice el nombre, llegó hasta Jeroboam, que era el rey, que papá Dios había escogido en lugar de Salomón. Pero este hombre de Dios traía un mensaje, que ese altar donde Jeroboam hacía holocaustos para otros dioses se iba a partir, y que un día iban a partir huesos humanos, y todo eso se cumplió inmediatamente que el hombre de Dios lo dijo, porque venía de Dios. Dice aquí que Jeroboam, el rey, extendió la mano sobre este hombre de Dios y la mano se le quedó tiesa. Y una vez que vio todo eso, ya no podía moverla, imploró al hombre de Dios que rogara a Yahvé, así como el pueblo de Israel cuando imploró a Moisés para que orara, para que pidiera a Yahvé que los perdonara. Esto mismo hizo Jeroboam. Y este hombre de Dios pidió por este hombre y recuperó su mano sana y salva. Pero este hombre de Dios, hermanos, traía una orden de que él no debía regresar tras sus pasos, no podía entrar en ninguna casa, ni comer, ni beber. Pero este hombre, hermanos, pasó por la prueba. Papá Dios lo probó para ver si en verdad obedecía lo que Yahvé le pedía. Aquí nos habla de que le salió al encuentro un viejo profeta, y este profeta le dijo que él había recibido un mensaje de un ángel que viniera con él, y este le creyó. Este hombre conocía que cuando Dios da una orden, este hombre de Dios, él no cambia. Él le había pedido esto. ¿Qué nos quiere decir a nosotros esta lectura, hermanos? Nos quiere decir que nosotros tenemos que obedecer a lo que nuestro Dios nos pide. No podemos desobedecer a nuestro Dios, obedecerlo como Él lo desea, así como esa orden que le había dado a este hombre de Dios, y él no obedeció, no pasó la prueba. Papá Dios, hermanos, cuando estamos en sus santos caminos, también nos prueba. También prueba nuestro amor, nuestra fidelidad, a ver si en realidad vamos a caminar rectamente. Y tristemente, hermanos, no pasamos la prueba. Fallamos en la prueba. Cuando nuestro Dios permite que nos llegue una enfermedad para probar nuestra constancia
a ver si en verdad le creemos a Dios, confiamos en Él. ¿Qué hacemos? Renegamos y empezamos a enojarnos con Dios. No pasamos la prueba. Bien importante que no desobedezcamos a Dios, que nos mantengamos firmes. Tristemente, pero esto sucede, que a veces no nos mantenemos firmes. Tenemos que seguir en ese camino. Este hombre murió porque así lo había anunciado Papá Dios, que si hacía lo contrario iba a perecer. Como le digo, Papá Dios es misericordioso y siempre Él prueba a sus compañeros. Probó a Abraham, imagínense a Abraham, que fue su amigo, que fue su escogido, lo probó cuando le pidió a su hijo que se lo sacrificara. También Abraham pasó por la prueba y muchos amigos de Dios pasaron por la prueba, los santos pasaron por la prueba. Entonces nosotros también vamos a pasar por esa prueba y ojalá que estemos dispuestos a creerle a Dios con todo el corazón. ¿Es fácil creerle a Dios cuando todo está bien? Es bien fácil. Lo importante y lo agradable a los ojos de Dios es creerle cuando todo está mal y decirle: Señor, en ti confío y en este camino camino aunque no entiendo nada. Aquí nos habla de Jeroboam, este servidor de Salomón que Dios escogió para quitarle el reino. Este hombre se le dijo también que caminara fielmente en sus mandamientos y no caminó. Aquí nos dice que hizo todo lo desagradable a los ojos de Dios. Qué triste cuando Dios nos pide que caminemos rectamente y hacemos lo contrario. Es algo triste. Ojalá que sintamos un gran deseo de caminar rectamente. Que Dios le bendiga y que la Madre del Cielo le proteja y que los ángeles cuiden todos sus pasos y síganos acompañando a leer capítulo diario. Algo vamos a aprender. Dios les bendiga.